Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura, que transmite desde la Loma, Jalisco. Si alguien se conecta, hágame el favor de decir si se escucha o no. El tema que he tomado para hoy se llama el narcisismo, una enfermedad psicológica del mexicano. Bueno, primero vamos a ver qué es una enfermedad. Una enfermedad es algo que quita la salud. Y alguien también me va a decir, ¿qué es la salud? La salud ordinaria es el funcionamiento normal, sin menos más, de un organismo. Esa es la sanidad. Todos, no hay ninguna persona sana completamente, todos tenemos fallas en nuestro organismo, sea en nuestros sentidos, los 5 sentidos, en la vista, en el olfato, en el gusto, en el tacto, en el oído. Pero sana se considera una persona que ve, que siente, que le saben las cosas y que también distingue los olores. Cuando viene una enfermedad en la vista, pues puede ser hasta la ceguera. En la nariz no me acuerdo cómo se llama el no percibir los olores, que sí se perciben, pues, pero el caso es que el cerebro no lo registra. No lo registra como un dato, para él no existe, aunque a la nariz lleguen los gases que dan los olores, para el cerebro no. Lo mismo es la vista. Hay algunas personas que están perfectamente sanas de sus ojos, pero las terminaciones nerviosas que van al cerebro están cortadas o están enfermas o están destruidas. Bueno, o no funcionan bien, simplemente. Entonces la salud es el funcionamiento normal de un organismo vivo. ¿Y qué es la enfermedad? Pues la interrupción de ese funcionamiento normal, mediano, de un organismo vivo. Hay la salud del cuerpo y hay la salud del espíritu o alma o yo o psique o ego, como ustedes les gusten nombrar. Las enfermedades del cuerpo, pues todos las conocemos: infecciones, mutilaciones, aunque una mutilación pues no es una enfermedad, pero se puede enfermar una persona de algo, por ejemplo, una flebitis, que tienen que cortar la parte de su cuerpo, si se puede, donde se inflamaron las venas y ya no regresan la sangre al corazón. Bueno, a mi mamá le cortaron una pierna porque tenía flebitis, le iban a cortar la otra, pero ya no aguantó. Entonces, la salud del cuerpo es su perfección, entre comillas, y la enfermedad del cuerpo es que ya no funcione con normalidad. Luego están las enfermedades mentales. La enfermedad mental más grave, pues, es la locura, que uno ya se desconecte de la realidad, invente una realidad alterna y viva en esa realidad. Y como es una realidad que no existe, el loco la puede rellenar, la puede sustituir, la puede colorear, la puede informar de lo que guste. Por eso hay algunos que se creen Napoleón, otros Beethoven, otros Benito Juárez.
Y así por el estilo, hay loquitos que se creen personas importantes, la egomanía, la locura del yo. Bueno, entonces, una persona que no se reconoce como es y que se manifiesta de otro modo, es la locura. Hay de locos a locos, por supuesto. Locos en un solo sentido y locos en todos. O hay enfermedades mentales que afectan solamente a una parte de la vida y hay otras que afectan a todo. Bueno, por ejemplo, las fobias. Fobia en griego quiere decir miedo. Una fobia es el miedo a algo, un miedo irracional, que tiene una explicación, pero por lo pronto la persona no sabe por qué tiene que huir o apartarse o alejarse de algo que le produce un malestar. Por ejemplo, bueno, que las mujeres, las ratas, los ratones, pues, las arañas. Bueno, cuando alguien le tiene miedo a las arañas, se llama aracnofobia. El miedo a las arácnido es araña, le tiene miedo a las arañas. Agorafobia, se siente mal en lugares muy amplios y sin paredes ni nada, como despejados. Algunas personas tienen miedo a las alturas, otras personas tienen miedo a la oscuridad. Bueno, entonces ahí están enfermedades mentales pequeñas o grandes. Luego están las ideas fijas, como el delirio de persecución. El delirio es en cierta manera una desconexión de la realidad que se le pone otra. El que tiene el delirio es como una locura también. El que tiene la locura de la persecución se siente perseguido por todos. Entonces hay personas que se victimizan y no porque sean malas, sino porque están enfermas de la relación con los demás, no pueden relacionarse bien por una enfermedad mental. ¿Se pueden quitar? Sí, la mayoría de las fobias. También están pues los delirios, pero eso ya son más difíciles. Un delirio es una idea fija, pero que se apodera de toda la persona. Por ejemplo, alguien que se cree superior a los demás, que cree que siempre tiene la razón. Y una de esas enfermedades se llama narcisismo, una enfermedad mental. Narciso era un joven muy bello, según la mitología griega. Y las ninfas del bosque, es decir, las bellezas del bosque, se sentían atraídas por él. Y él era como un pastor idílico. Idílico quiere decir pues que no existen ese tipo de pastores, porque un pastor que esté muy cuidado y que tenga buena apariencia y juventud y todo lo que ustedes gusten, ese pastor o poeta o lo que ustedes quieran, músico, las chamacas, las ninfas, y aquí pues ninfa también se llama a un gusano que está en un proceso de transformación, de metamorfosis. Y las ninfómanas pues son aquellas mujeres que no se sacian del sexo. Pero acá la ninfa era una vamos a decir, muchacha del bosque.
Y las muchachas esas, las ninfas, se sentían muy atraídas por Narciso. Y Narciso les hacía caso y platicaba con ellas, hasta que un día se acercó a un arroyo de aguas cristalinas y se fijó en el arroyo y vio su imagen tan hermosa y se quedó como hipnotizado por aquella imagen y se quedó viendo a sí mismo y se olvidó de todo y de todas. Y los dioses en castigo lo convirtieron en una planta que ya en Europa y en Asia crece a la orilla de los ríos, los narcisos, que da una flor blanca muy hermosa. Y que esas plantas que están a la orilla de los arroyos, sus flores se inclinan hacia el agua y se reflejan en el agua. ¿Es una fábula o es un mito o es simplemente una explicación? Ya acá, esa enfermedad del narcisismo es, por un lado, el excesivo cuidado de sí mismo. Entonces hay personas que se la pasan viendo en el espejo, peinándose, fijándose a ver si tienen un lunar, alguna imperfección, y quieren que se quite, les molesta. Bueno, entonces ese tipo de enfermos mentales se cuidan mucho en su alimentación y en ejercicios y en su vestir, pero hasta ese punto es muy leve el narcisismo. Luego está el creerse más hermosos o hermosas que los demás y presumir y humillar a los demás con esa pretendida belleza, superioridad de belleza. Porque el narciso todo es la superioridad. Luego está el narciso intelectual, que cree que es el más inteligente y que él siempre tiene la razón. Y luego está el narciso político, que es el que por haber llegado al poder cree que todo lo que diga es verdad. También hay un narcisismo eclesiológico, que el obispo cree que tiene la plenitud del Espíritu Santo y que no se equivoca, que es una tontería. El único que tiene la plenitud, según la Iglesia Católica, del Espíritu Santo es el Papa. Y no para todas las cosas, solo para cuestiones de costumbres y de fe, es decir, de moralidad y de fe. Y no en cualquier momento, sino cuando quiera determinar que estas doctrinas son verdaderas o falsas, o que estos comportamientos son buenos o son malos. Se llama que el Papa habla ex cátedra. Cátedra es la silla del obispo. En el caso del Papa es el obispo de Roma, que por ser el obispo de Roma, al mismo tiempo es el pastor universal de la Iglesia Católica. Nadie puede hablar ex cátedra, pero muchos se creen así y nosotros tenemos pues a los vanidosillos, a los impositivos de ideas. Casi todos los líderes carismáticos son narcisistas. Pero aparte de sentirse superiores y poseedores de toda la verdad, no tienen sentimientos. Usan a las personas y abusan de las personas. No tienen lo que se llama empatía. Pathos en griego quiere decir sufrir, pero no sufrir de dolor, sino ser impresionado, poder ser impresionado. Entonces, el que tiene empatía se impresiona por las emociones de los demás, que es algo natural. Los niños
Desde pequeños, si les sonríen, sonríen automáticamente. Hay alguna parte del cerebro imitativa, instintiva, que los niños ven sonreír y sonríen. Y también esa misma parte instintiva en los adultos, si alguien se ríe, se contagia la risa. Pero eso es algo físico, es algo corporal, es algo involuntario, es una parte del cerebro que seguramente se tiene para la sociabilidad, para sentir con los demás. El narcisista no siente con los demás. El narcisista no puede tener ni amigos, ni amores, ni nada, solo objetos y sujetos que están a su servicio y que los usa mientras los necesita y que los desecha cuando ya cree o no los necesita realmente. Bueno, el ejemplo de un narcisista es el presidente de la República. Muchos dicen que Andrés López Obrador dejó de ser Andrés López Obrador cuando llegó a la presidencia en 2018 y que se convirtió en el dictador Andrés Manuel López Obrador. Que el poder lo transformó y lo volvió mentiroso, como cree que tiene la verdad y que él dice la verdad y que la verdad se tiene que acomodar, el mundo se tiene que acomodar a lo que él diga y que la gente tiene que aceptar que él tiene la voz cantante. Entonces se atreve a decir un montón de mentiras y ya el doctor Newman, uno que salía antes en Atypical, pues ya nos decía que Andrés Manuel López Obrador padece una enfermedad que se llama delirio. Hay un delirio de grandeza. Ese delirio de grandeza es querer compararse con Benito Juárez, con don Lázaro Cárdenas, con Madero, y querer ser ahora otro héroe, otro prócer, otra persona muy importante en la República. Pero él no entiende los ideales de Juárez. Juárez luchó por la República, aunque la República nunca les ha gustado a nadie. ¿Por qué? Porque el presidencialismo mexicano no tolera que haya el poder legislativo y el poder judicial a su nivel. Y cuando una Norma Piña no se levanta cuando llegue el presidente, es la ofensa más grande del mundo. Y el tonto de Krill, que se queda sentado, ese es el que le rindió pleitesía al delirante, el que tiene delirio de grandeza. El que tiene delirio de grandeza hace creer a los demás que hace cosas que los demás no pueden y en realidad las hace porque no respeta las leyes. Las leyes son para todos. Y el Poder Judicial es para vigilar que todos cumplamos las leyes. Y ya me dijo alguien, hable de los fideicomisos. Bueno, un fideicomiso es como un ahorro que puede ser personal, que puede ser social, sindical, que puede ser también de un gremio o de una institución. Y según se convenga, pues se aporta por parte de la misma institución o del gobierno de la sociedad y se hace un fondo de dinero
determinado muy bien para qué cosas son. Por ejemplo, para contingencias. Ya no hay un fondo de contingencias porque ese fondo lo agarró López Obrador y ya no tiene dinero para una inundación, para un temblor. Entonces se apropió de un dinero que era de los mexicanos, para los mexicanos, y que ahora él lo usó para lo que él quiso. Entonces una persona que no respeta las leyes sí puede hacer lo que quiera cuando tiene cómplices en el poder judicial, como el anterior presidente de la judicatura, y cuando tiene cómplices en el poder legislativo que acomodan las leyes al gusto del tirano, del ególatra, y que les dice que no le cambie ni una coma a lo que les mandó para que lo vuelvan ley, la propuesta. Está peor que es decir, se cree más que el Papa. Ahorita el Papa tiene un sínodo, el Papa católico, pues Francisco. Y en el sínodo todos opinan y luego se llegan a unas conclusiones que hay organismos para orientar y para enderezar lo que se diga. Pero todo debe de estar de acuerdo a las leyes de la iglesia, el derecho canónico. Y si hay algo que está fuera de las leyes de la iglesia, eso se desecha. O el Papa considera que hay que cambiar las leyes, y de hecho las cambia, pero no a cada rato ni a favor de una sola persona, sino a favor del bien de la iglesia, que es su funcionamiento. Y aquí en nuestro país, las leyes las cambian a cada rato, según les conviene a los que están gobernando. Bueno, esa es una falla de los mexicanos. Por un lado, el narcisismo, el aceptar un narcisismo empoderado, absoluto, y el sentirse parte de ese tirano y que lo que él dice es la verdad, pero no es la verdad. Bueno, me dicen, ¿y qué va a pasar? ¿Qué pasa con los magistrados de las judicaturas y demás? Bueno, esos fideicomisos que se los va a robar el presidente son para los pagos de las pensiones de los trabajadores del Poder Judicial, todos. Ahora, si creen que es injusta la distribución, pues entonces sí. Si las pensiones de los trabajadores y las pensiones de los ministros están muy desequilibradas, pues sí, que le bajen a lo de los ministros y que le suban a lo de los trabajadores. Pero si por querer perjudicar a los ministros se llevan entre las patas a los trabajadores, porque ya no va a haber para las pensiones de los trabajadores, bueno, es como quitar el seguro popular y poner las dádivas. Con 6,000 pesos cada 2 meses, cada mes, no se paga una enfermedad pesada para las personas, porque son costosísimas, a veces hasta de más de 1,000,000 de pesos. Si se quitó el seguro popular, que tenía ya cierta facilidad para los gastos catastróficos, y entonces se disminuyó la pobreza porque se les repartió dinero para que comieran bien, pero se les quitó
el seguro médico y cuando se enfermen no les va a alcanzar lo que les dan para suplir al seguro popular. Y la gente no lo entiende. Y está bien, pues, que no lo entienda. Si la gente no quiere entender, si la gente quiere que cada día estemos peor, cada día se asesinan 70 personas por lo menos y se asesinan 10 mujeres y se desaparecen 100 personas al día o más. Bueno, si eso está bien, si antes estábamos peor, seguramente antes, pues yo creo que al final del periodo de Calderón hubo más de 100,000 desaparecidos y más de 100,000 asesinados, lo que no es cierto. Si después de Calderón, Peña Nieto, ahora el señor licenciado, dice nuestro querido presidente, como el señor Guzmán lo era, si había más de 70 desaparecidos al día, bueno, más de 100 y 70 asesinados, pues entonces estamos mejor. Pero si antes eran menos, ahora estamos peor. Digo, pues cualquier persona lo puede ver. Entonces, no estamos mejor que antes. Y luego le pregunta a Bartlett a López Obrador, ¿y dónde estabas cuando el PRI robaba? Pues contigo, ¿no estábamos en el PRI robando? Sí. La gente tonta que andaba preguntando que dónde estabas cuando el PRI robaba. Qué idiotes. Todos los políticos estaban en el PRI, salvo los del PAN. Pero en fin, ahí le voy a terminar. Recordemos pues que este narcisismo es que también se da en los pueblos, con los caciquillos y con todas las personas que se las dan de grandes y poderosas y mentirosas y que se engrandecen ellas con sus fábulas, platicando de negocios y de esto y de aquello. Y ya uno se da cuenta y quieren ser siempre el centro de la atención. Siempre. Bueno, voy a comentar las aportaciones. NO, si se escucha, gracias. Carlos Ceja, saludos, padre. NO, la enfermedad de el ego es separar y usar y usa fobias. El narcisismo es una enfermedad del tiempo, partidos y los hace para proteger según ya no sé lo que dice. Derecha patriota española, saludos padre, desde España. Bueno, gracias, es que acá me encandila un foco. Bueno, amigas y amigos, hoy hablé un poco del narcisismo y tenemos el ejemplo mayor en nuestro querido y amado líder que se endiosa a sí mismo y sus seguidores le echan incienso y repiten como pericos lo que él dice sin examinar. Pero está muy bien. ¿Para qué pensar? ¿Para qué comprobar en la realidad lo que pasa? ¿Para qué? Si nos están diciendo qué es lo lo verdadero, qué es la mentira, y repitámosla hasta el infinito, que esa es otra enfermedad que se llama el cretinismo. Y no les digo la palabra correcta en español porque les da un ataque. Buenas noches y que Dios los bendiga.